Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos un archivo fascinante sobre la inventiva española. Una faceta que, a veces queda un poco eclipsada, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos delante una lista de creaciones que van desde lo monumental a lo más cotidiano, pero fíjate, todas con un impacto notable. Es una perspectiva interesante, ¿sí? Solemos asociar la gran innovación a ciertos sitios, ¿no? A epicentros tecnológicos muy concretos. Claro. Pero esta lista nos recuerda que las ideas transformadoras pueden surgir en contextos muy diversos, y España, tiene ejemplos que desafían esa visión tan centralizada. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar esta compilación de inventos españoles. No solo listarlos, sino intentar entender qué nos dicen sobre una forma particular de ingenio. Ajá. Analizaremos desde hitos de la ingeniería hasta objetos que, cambiaron silenciosamente millones de vidas. Vale, vamos a meternos a fondo. Sí, exploraremos los orígenes, claro, pero también intentaremos conectar los puntos, a ver qué patrones emergen de aquí. Hay como un hilo conductor en esta capacidad inventiva, más allá de la nacionalidad. Buscaremos esas conexiones que quizás no son tan evidentes a primera vista. Pues prepárense, porque el viaje es variado. Nos moveremos desde las profundidades marinas con tecnología a punta, Del siglo XIX, casi nada, hasta casi rozar el espacio décadas antes de la carrera espacial. Y pasando por revoluciones en la cocina o en el botiquín de casa, empecemos por lo grande, ¿te parece? Por la ingeniería que desafió los límites. me parece perfecto. Vamos allá. El primer submarino torpedero eléctrico, Isaac Peral, 1888. Me cuesta imaginar la audacia. Apostar por la electricidad para algo así en esa época. ¿Qué hacía tan radical esa elección frente a, no sé, el vapor, por ejemplo? Pues ahí está la clave, ¿no? No era solo construir un sumergible con capacidad ofensiva, que ya de por sí era complejo. Ya. La apuesta por la propulsión eléctrica, en un entorno como el mar, hostil, cuando la propia electrificación en tierra aún estaba, en pañales, era un salto conceptual enorme. Claro. Implicaba resolver problemas de almacenamiento de energía, el aislamiento, la seguridad. Era ir, totalmente contracorriente, apostando por una tecnología limpia y silenciosa décadas antes. Peral no solo diseñó un arma, es que vislumbró un futuro energético diferente para la navegación. Una visión que quizás se adelantó demasiado. Demasiado para las capacidades industriales o estratégicas de la época para apoyarla del todo, ¿no? Es fascinante esa tensión entre la idea pionera y su encaje en el mundo real. Exacto. Y esa audacia para desafiar los elementos la vemos también en el aire. Juan de la Cierva, el autogiro, 1923. Mucha gente lo ve solo como un helicóptero primitivo. Pero ¿cuál fue el verdadero cuello de botella técnico que él consiguió resolver y que otros no habían podido? Es una pregunta muy pertinente, porque no se trataba solo de poner unas alas a girar, ¿verdad? No. El gran desafío era la estabilidad y el control, sobre todo en vuelo a baja velocidad o casi vertical. Eso era lo que atormentaba a los pioneros del vuelo rotatorio. Ajá. La genialidad de la Cierva fue el diseño del rotor articulado. Eso permitía que cada pala ajustara su ángulo de forma independiente al girar. Ujú. Y esto compensaba las diferencias de sustentación entre la pala que avanza y la que retrocede, ¿sabes? Era un problema aerodinámico fundamental que causaba vibraciones terribles, pérdida de control. Claro. Resolvió eso. Y abrió la puerta al desarrollo posterior mucho más complejo del helicóptero. Entonces, más que un simple precursor, fue la solución a un problema muy específico que desbloqueó todo un campo de la aeronáutica. Y esa capacidad para resolver problemas concretos de ingeniería la vemos también en otra figura clave. Supongo que hablamos de Leonardo Torres Quevedo, un nombre que aparece ligado a cosas tan distintas. Teleféricos modernos y el primer mando a distancia por radio. ¿Cómo se conecta esa diversidad de inventos en una sola mente? ¿Era algo común en los inventores de la época? ¿O él era excepcional? Torres Quevedo era, ciertamente excepcional por su amplitud de miras. Un verdadero polímata de la ingeniería.
Sus teleféricos, como el del Niágara que mencionabas, demostraron la fiabilidad del transporte por cable a una escala, bueno, sin precedentes. Impresionante. Pero es que el telequino, de 1903, es conceptualmente revolucionario. No era solo mover un barquito a distancia, era la demostración práctica del control inalámbrico, usando ondas de radio. Increíble. Estaba sentando las bases de la automatización, de la robótica. La conexión entre sus inventos es esa visión que tenía sobre cómo controlar máquinas y sistemas a distancia, o de forma automática. Vemos en él, como en Peral y de la Cierva, una ingeniería muy aplicada, buscando soluciones elegantes a problemas complejos, sin miedo a explorar fronteras tecnológicas. Vale, de esas grandes máquinas que mueven personas o desafían la guerra, bajemos ahora un poco, a la escala de lo cotidiano. Porque a veces las revoluciones más profundas son las más silenciosas, ¿no? ¿Quién piensa en la fregona como un hito de la innovación? Pocos, seguramente. Muy pocos. Y sin embargo, Manuel Jalón Corominas en los años 50 hizo algo brillante con la fregona. Y ojo, no fue solo ponerle un palo a un trapo. No. Fue rediseñar por completo un proceso, la limpieza de suelos, pensando en la eficiencia, en la ergonomía y en la higiene. El cubo escurridor fue tan importante como el palo. Me pregunto qué impacto real tuvo eso, más allá de la comodidad. Se suele decir, cambió la limpieza, pero ¿cómo se traduce eso en términos sociales o de salud, por ejemplo? Es una excelente pregunta. El impacto fue múltiple. Primero, la higiene, claro. Separaba el agua sucia de la limpia, evitaba el contacto directo. Fundamental. Segundo, la ergonomía. Eliminó la necesidad de arrodillarse, una postura que era lesiva y, bueno, asociada a una imagen de servidumbre, ¿no? Sí. Esto dignificó la tarea. Y tercero, la eficiencia. Hizo el proceso mucho más rápido. Si pensamos en quién realizaba mayoritariamente esa tarea en esa época, el impacto en la vida diaria de millones de mujeres fue considerable. Es un ejemplo perfecto de innovación centrada en el usuario. Y en un problema universal, que no por ser universal es menos importante que la alta tecnología. Y resulta que el mismo Jalón, años después, vuelve a dar en la diana, con otra innovación de impacto masivo, la jeringuilla desechable de plástico, en 1977. Pasamos de la limpieza doméstica a la seguridad sanitaria, global. ¿Es casualidad o hay un patrón en su forma de inventar? Un patrón, sí. De identificar problemas prácticos con consecuencias muy amplias y buscar soluciones sencillas que se puedan producir a gran escala y a bajo coste. La jeringuilla desechable abordó de frente el gravísimo problema de las infecciones transmitidas por reutilizar agujas. Sí. Al hacerla de plástico y barata, aseguró que se adoptara masivamente. Aquí el contraste es interesante. Frente a la espectacularidad del submarino de Peral, tenemos inventos como la fregona o la jeringuilla, casi invisibles en su cotidianidad, ¿verdad? Sí. Pero cuyo impacto agregado en la calidad de vida y la salud pública es inmenso. Demuestra que la innovación relevante no siempre es la más compleja tecnológicamente. Totalmente de acuerdo. Hemos visto ingeniería naval, aeronáutica, automatización, higiene doméstica, sanitaria. Cambiemos ahora de tercio, hacia la cultura, el ocio, incluso el placer. Aquí la conexión con España parece, a veces, más directa. Empecemos por algo dulce, el chupa chups. El Chupa Chups. Enric Bernat, 1958. La idea parece simple, ¿no? Un caramelo con palo para no mancharse. Pero, ¿por qué este invento concreto trascendió tanto? Hasta convertirse en un icono global del diseño de la cultura pop, más allá de su pura funcionalidad. Yo creo que fue una combinación de factores, pero ejecutada con maestría. La idea base, resolvía una necesidad clara que Bernat observó en los niños. Ajá. Pero no se quedó ahí. El nombre, Chupa Chups, era pegadizo, sonoro, casi una orden lúdica, ¿no? Chupa. Sí. El diseño del envoltorio afiaonú y reconocible. Y luego, el golpe de genio. Encargar el rediseño del logo a Salvador Dalí en 1969. Eso le dio un aura de objeto de diseño casi artístico. Lo sacó de la categoría de simple golosina. Es un caso de libro de cómo el diseño y el branding pueden elevar un producto cotidiano. Qué interesante cómo un objeto tan simple puede acumular tantas capas de significado. Y hablando de íconos culturales españoles, no podemos obviar la guitarra española. Aunque sus raíces son antiguas y complejas, ¿qué ocurrió exactamente en España para que cristalizara en la forma y el sonido que hoy asociamos tan íntimamente al país?
Bueno, la evolución de los instrumentos de cuerda pulsada es larga, ¿eh? Con influencias árabes, renacentistas. Claro. Pero es en España, principalmente en el siglo XIX, con luthiers como Antonio de Torres Jurado, donde se definen las proporciones, el varetaje interno, las maderas, que dan lugar a la guitarra clásica y flamenca moderna. Buscaban mayor volumen, más resonancia, un timbre muy particular. Fue un proceso de refinamiento técnico artesanal que coincidió con el auge del flamenco y, bueno, de compositores que escribían específicamente para ella. O sea que no fue un invento de un día para otro, sino una culminación. Un proceso donde la técnica del luthier y las necesidades expresivas de los músicos se fueron retroalimentando, Exacto. hasta crear un instrumento que se convirtió en vehículo de identidad cultural. Su sonido es casi un asinedo que de España para el resto del mundo. Totalmente. Se arlas con el ocio, pero con una carga emocional inesperada. El futbolín. Alejandro Finisterre lo patenta en 1937. La historia de que lo ideó para niños heridos en la guerra civil es impactante. ¿Qué nos dice esto sobre la motivación que pueda haber detrás de un invento? Nos dice que la inventiva no siempre nace de buscar un beneficio económico o de la pura curiosidad técnica. A veces, surge de la empatía, de la necesidad de aliviar el sufrimiento o de crear espacios de normalidad en medio del caos. Finisterre, viendo a niños mutilados que no podían jugar al fútbol, ideó una forma adaptada de seguir conectados a su pasión. Es una demostración conmovedora de cómo la creatividad puede ser una herramienta de resiliencia y de consuelo. El futbolín luego trascendió ese origen, claro, y se popularizó enormemente. Pero esa chispa inicial le da una profundidad especial. Le da otra dimensión, sí. Y para cerrar esta sección cultural y cotidiana, otro objeto que parece simple, pero tiene su miga. El abanico plegable. Entiendo que hubo precursores asiáticos, pero ¿cómo se transformó en España para ser algo más que un simple utensilio contra el calor? El abanico en España es un caso fascinante de apropiación y aparente resignificación cultural. A partir de los siglos XVII y XVIII, no solo se perfecciona técnicamente, se fabrican aquí modelos de gran calidad, sino que se integra plenamente en la vida social. Ajá. Se convierte en un accesorio de moda indispensable, un lienzo para artistas, un símbolo de estatus según los materiales y, por supuesto, en esa herramienta de comunicación no verbal, el famoso lenguaje del abanico. Claro. Sea real o un poco mitificado, lo cierto es que se cargó de códigos sociales, sobre todo femeninos. Es un ejemplo de cómo un objeto funcional puede absorber y reflejar las complejidades de una cultura. Vale, de acuerdo. Hemos viajado por lo práctico, lo sanitario, lo lúdico y cultural. Pero nos queda una última parada. Sorprendente, casi de ciencia ficción para su época. Emilio Herrera Linares y su escafandra estratonáutica de 1935. Estamos hablando realmente de un precursor del traje espacial. Absolutamente. Es uno de los diseños conceptuales más visionarios de la época. Herrera, pensando en vuelos estratosféricos en globo, diseñó un traje presurizado completo. Lo asombroso es que incorporaba ya soluciones a problemas clave de la supervivencia en entornos de baja presión, temperaturas extremas. ¿Cómo qué? Y presurización. Estaba abordando sobre el papel los mismos desafíos que la NASA afrontaría décadas después. Pero, a ver, ¿qué tipo de entorno científico o técnico existía en la España de 1935 para que surgiera una idea tan avanzada? ¿Fue un destello aislado o había, no sé, un caldo de cultivo? Herrera era un militar y científico muy formado, conectado con los avances aeronáuticos internacionales. Había un interés en la exploración de la alta atmósfera en varios países en esa época. Aunque quizás España no tenía la capacidad industrial para desarrollar plenamente el proyecto, sí existía el conocimiento y la visión en figuras como él. Ya. Lamentablemente, la guerra civil y su posterior exilio impidieron que su trabajo tuviera continuidad práctica en España. Pero el concepto estaba ahí, detallado y viable. Una prueba más de esa capacidad para adelantarse conceptualmente a su tiempo. Recapitulando entonces esta exploración, hemos ido del submarino eléctrico de Peral a la visión espacial de Herrera, pasando por la revolución higiénica de Jalón con la fregona y la jeringuilla, la genialidad de diseño del chupa chups o la carga cultural de la guitarra y el futbolín. ¿Qué hilo conductor podemos extraer de todo esto? Pues me parece que emerge un patrón de ingenio muy versátil. Por un lado, una notable capacidad para la ingeniería aplicada y la visión de futuro, como vemos en Peral, de la Cierva, Torres Quevedo o Herrera. Sí.
Por otro, una atención muy aguda a problemas cotidianos, prácticos, buscando soluciones elegantes y accesibles, como en el caso de Jalón, Bernat o Finisterre. Cierto. Significado cultural, como con la guitarra o el abanico. No es un único tipo de inventiva, sino un abanico, nunca mejor dicho, de enfoques distintos. Y también parece claro que muchas de estas ideas, aunque nacieran en España, tuvieron o al menos buscaron un impacto universal, ¿no? Ya fuera en tecnología naval, aeronáutica, salud pública o en el consumo masivo. Esa mezcla de lo local y lo global. Exacto. Demuestra que la innovación relevante no está geográficamente predestinada. Surge donde hay una necesidad, una chispa de creatividad y, bueno, la tenacidad para desarrollarla, sea en un gran laboratorio o en un pequeño taller, en tiempos de paz o de dificultad. La lista que hemos repasado es una buena prueba de ello. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final, ¿verdad? Si estos son algunos ejemplos conocidos, ¿cuántas otras historias de ingenio, quizás más modestas, pero igualmente significativas, se esconden detrás de los objetos, las técnicas o las costumbres que nos rodean cada día? Tal vez valga la pena mirar nuestro entorno con más curiosidad, preguntándonos por el origen y la evolución silenciosa de lo que damos por sentado. Quién sabe, las sorpresas podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.